que es para atrás. Gracias, presidente. Buenos días. ¿Funciona? ¿Sí se escucha? Sí. Presidente, vengo de Guanajuato, le traigo noticias no buenas. Sabe usted que estamos gobernados por el Partido de Acción Nacional hace 30 años. El Estado ha crecido mucho bajo un plan de atracción de inversiones que sobre todo se basa en subsidios multimillonarios, en tierras, agua, infraestructura, capacitación, exenciones fiscales y sobre todo algo que usted acaba de mencionar, una planta laboral maltratada por bajos salarios y sometida por contratos de protección. Esto apenas se empieza a despejar ahora. Como resultado, se logró un crecimiento sostenido de 3% anual durante la última década, pero el desarrollo para la población ha sido marginal, incluso ha retrocedido. De 2008 a 2018, la pobreza en Guanajuato disminuyó apenas 0.7%, 3 veces menos que el promedio nacional de 3.4%. La crisis de desarrollo social frente a una industria poderosa y protegida parece alimentar el crecimiento de la violencia en Guanajuato. Existe un ejército de reserva para la delincuencia y los cárteles que asolan el Estado pueden reponer a gran velocidad sus bajas por detenciones o por muertes, lo que explica que no ceda esta crisis y que tampoco sea atendida. Pero hoy le quiero hablar de un asunto muy particular, un botón de muestra del tamaño de una catedral que exhibe la forma en que somos gobernados en Guanajuato y la mentalidad que apuesta todo a un crecimiento generador de desigualdad y de injusticia. La pasada administración de León acaba de concluir este 10 de octubre, realizó una operación relámpago para un elefante reumático, fue bastante notable, que involucró a medio gobierno, 4 dependencias, el pleno del ayuntamiento, para quitar un terreno de 1,000 metros cuadrados a un jardín de niños público en una colonia popular. Lo hicieron pasar como un baldío inútil y finalmente se lo vendieron en subasta pública a un solo postor, que resultó ser un empresario inmobiliario vecino de la escuela, en un clúster privado, en un fraccionamiento de lujo, que lo separaba de ella solo una barda, pero que además es amigo del gobernador y es quien le renta el edificio donde opera, donde tiene una especie de oficina de gobierno alterna en Silao, en el puerto interior, por la cual paga 600,000 pesos de renta al mes. Se llama Gabriel Padilla Cordero, pagó a 2,000 pesos el metro cuadrado. Solo con anexarlo a su residencia, ese terreno ya vale 5 veces más. Esta operación subrepticia la documentamos pormenorizadamente en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, tras una denuncia de los propios vecinos del empresario, indignados por lo que veían. Los colonos de la colonia popular, los padres de familia del kinder, ya estaban resignados a la pérdida, afrentados pero impotentes ante el trato que le habían dado las autoridades municipales, quienes nunca le informaron, ni siquiera tomaron en cuenta su parecer. El tema se ha reproducido en algunos medios a nivel nacional, pero no en la prensa de Guanajuato. Allí no es un escándalo que un alcalde cercene una escuela para ampliar el jardín de un empresario, pero eso se explica cuando vemos que el municipio de León gastó 246 millones de pesos en 3 años de publicidad en esos medios. Finalmente, y esto como cereza del pastel, decirle que los 2 millones de pesos que el municipio ganó por la venta de este patio de un jardín de niños y que el alcalde Héctor López Santillana justificó porque no le envían recursos del gobierno federal, fueron prácticamente los mismos que el municipio devolvió unos meses después al Club Campestre de León, el Club de los Ricos de León, al aplicarle un subsidio a su pago de impuesto predial por los mismos 2 millones de pesos, argumentando que el campo de golf de 18 hoyos es un predio agrícola y ganadero, y no es sarcasmo, viene así en los documentos oficiales. Presidente, es un tema local, sé que no hay jurisdicción federal directa, pero el hecho de que se trate de una afectación a derechos de niños, al derecho a la educación, a espacios dignos en estos momentos, en un estado donde la violencia también se ha cebado contra los menores de edad, contra los niños, las niñas y los adolescentes, tendría que movilizar a instancias de todos los niveles. Me gustaría conocer su opinión sobre estos hechos y saber si habría disposición de su gobierno para acudir en ayuda de esta comunidad. Sospechamos que la investigación no va a ir muy lejos y les quieren ofrecer unas cuantas mejoras a cambio de que se resignen a la pérdida de ese espacio. Gracias, presidente. Bueno, como tú mismo lo señalas, es muy
difícil el que podamos nosotros legalmente intervenir, pero sí podemos ayudar orientando a los vecinos. Vamos a tomar nota de la denuncia. Aquí está Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana. Y ya el hecho de que tú lo denuncies aquí ayuda mucho. Siempre sostengo eso, porque estas cosas antes no se sabían. Y es creíble. Está perfectamente documentado. Además de que está documentado, porque es una forma de actuar. El conservadurismo es así, exactamente. Aquí intervienen pues los mismos elementos que hemos repetido y repetido, ¿no? La hipocresía. Son capaces de hablar de honradez, de honestidad. Ellos decían que los corruptos, y hay todavía quienes piensan así, eran los del otro partido, y ellos llegaron y resultaron… Los del PRI. Sí, y resultaron iguales o peores, nada más que hipócritas. Ayer hablábamos de eso, que los del PRI, pues, para ejercer mi libertad, mi derecho a manifestarme, mi libertad de expresión, no todos, ¿no? Desde luego, que los priistas eran campesinos o son campesinos y son obreros y gente buena abajo, no, los de arriba, los líderes, los jefes decían: soy charro y qué, y soy corrupto y qué, corruptos cínicos. Y los panistas su distintivo es que son corruptos, hipócritas. Entonces, si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños de pureza, el que vayan a darse golpe de pecho todos los domingos, por mi culpa, y olviden los mandamientos. Y esto, ¿no? A ver, vendemos este terreno y lo que obtenemos se lo entregamos a los que tienen más recursos económicos, a los del campo de golf. Así son. Es una mentalidad. Todo esto va a ir cambiando. Por eso es importante tratar estos temas. Antes, como no se sabía, ejidatarios de Guanajuato y de todo México votaban por el PAN. Cuando el PAN surge para oponerse a la política de reparto agrario del general Cárdenas. El PAN surgió para oponerse al ejido. Maestros votando por el PAN, cuando el PAN siempre se opuso a la educación pública. Todavía en el gobierno del presidente López Mateos
opuestos a que se entregaran los libros de texto de manera gratuita. Vieron hasta manifestaciones de panistas en contra de los libros de textos, en los que nosotros estudiamos, los que llegaban o llegaron a nuestros pueblos y en los que nos enseñaron las maestras, los maestros, desde principios de los años 60. Y así lo mismo, petroleros votando por el PAN, cuando el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la expropiación petrolera. Pero no es culpar a nadie, no había información, tenían control. Ahí en Guanajuato todavía es muchísimo el control que tienen de los medios de información, de la prensa escrita, de la radio. Yo iba como opositor a Guanajuato, no me entrevistaba a nadie, ni en los periódicos, ni en la radio, era puro cuestionamiento. Y me acuerdo que una vez fui y de una estación de León, un conductor me hizo una entrevista y al aire me dijo: usted comenta de que aquí los medios son gobiernistas, el caso de Guanajuato, panistas, pero yo le estoy haciendo esta entrevista y le voy a demostrar de que somos libres. Y me hizo la entrevista y cuestionadora. Y yo contestaba. Pero una rareza, o sea, en toda mi vida de opositor, yo creo que me han entrevistado 2 veces en Guanajuato, en el tiempo que fui opositor, 2 veces, y esa fue una vez, por eso no se me olvide. ¿Qué creen que pasó? Corrieron al que me hizo la entrevista, lo corrieron y me habló como a los 15 días, como al mes, para decirme que cuánta razón tenía, que lo habían corrido por haberme entrevistado. A esos extremos. Pero el pueblo de Guanajuato se va a terminar de liberar. Al pueblo lo pueden engañar una vez, 2 veces, pero no lo pueden engañar toda la vida. Por eso es muy bueno lo que tú haces y muchos más. Hay que denunciar todas estas cosas. Y acerca del modelo económico, yo creo que Guanajuato es un ejemplo de cómo un modelo fincado solo en el pie del crecimiento es cojo, le hace falta el otro pie, el del bienestar, porque ahí han dado facilidades para que se instalen empresas maquiladoras y hay crecimiento económico, pero no ha habido bienestar. Se dejó de impulsar la educación pública porque también con la mentalidad que tienen había que poner al mercado la educación.
El Yunque invierte mucho en educación y sí, regularmente ha manejado la Secretaría de Educación. Sí, y ahí están las consecuencias. Un Estado con mucha descomposición social, porque la paz es fruto de la justicia. Si se combate la pobreza, si se atiende a los jóvenes, ¿sí?, si se impulsa la educación, si se garantiza el derecho a la salud, se consigue la paz. Pero si se le da la espalda a la gente con la idea de que todo lo va a resolver el mercado y de que no debe de haber populismo ni paternalismo, porque lo que va a los pobres le llaman populismo o paternalismo, y lo que va a los del campo de golf, eso es fomento o rescate. Entonces, por eso los niveles de violencia, la descomposición social, pero tiene que ir cambiando todo esto y nadie debe de enojarse si hablamos sobre estos temas, y es muy bueno el debate porque no se pueden cerrar. El que todo sea autocomplacencia, que tengan el control de los medios en Guanajuato y que así estén manipulando. Ya no es fácil, porque ya están las redes sociales, medios nacionales, aún la prensa convencional, los medios de información convencional llegan. Además, la verdad siempre se abre paso, ¿sí?, llega hasta el último rincón. En el caso de Guanajuato, el municipio más pobre, abandonado, se llama Atarjea. Pues hasta allá llega la verdad. Una última pregunta, presidente, que me parece importante. La empresa Seguritech creció mucho en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay un excelente reportaje de Genaro Villamil en la revista Proceso. Muy temprano detectó cómo estaba trabajando con muchos gobiernos estatales. En Guanajuato le compraron un contrato de 3,000 millones de pesos en 6 años. Iba a ser para blindar al Estado, cosa que por lo visto no se logró. Pero preocupa que ahora algunos gobernadores recién llegados, gobernadores incluso de Morena, ya están siendo visitados por personajes de la empresa Seguritech para tratar de mantener lo que tenían con los anteriores gobernadores. Nos preocupa particularmente que muchos de estos servicios de seguridad se usan para vigilar ciudadanos, para vigilar periodistas, y como además están como en una veintena de estados, ya ni siquiera pueden disfrazar las cosas. La denuncia que yo presenté ante FEADLE, que aquí se conoció y que he sido atendido de manera muy eficiente, establece que desde Nuevo León se espió a periodistas de Guanajuato, pero la conexión es Seguritech. Entonces, nada más plantearle, ¿habrá cuidado con esto? Yo entiendo que las piedras cambian también de opinión, pero parece que hay unos muy tercos, presidente. Sí, sí hay cuidado. Estamos pendientes de esto.